El Espíritu Santo me encomendó orar en la sección de Oremos Juntos por la sexualidad. Nosotros no estamos autorizados por Dios el Todopoderoso para que llevemos nuestra sexualidad como queramos, como nos parezca. No, en los de instrucciones. En la palabra están todas las instrucciones de cómo debemos llevar nuestra sexualidad. Pero el globalismo, el nuevo orden mundial, los que están ahorita gobernando, están transformando la mente de las personas para que crean y vivan como quieran, que pueden hacer con su cuerpo lo que quieren, pero eso no es así. Entonces voy a orar para que el Señor traiga un espíritu de fe en ti, para que a medida que vas escuchando la palabra de Dios que te estoy trayendo, tú empieces a entender esa importancia de cuidar tu sexualidad. Entonces, permíteme orar. Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, clamo a ti para que me uses, Señor, trayendo tu palabra y orando, guiada por tu Santo Espíritu, y que el espíritu de fe vengan las personas que van a oír este video y entiendan que es preciso salir de cualquier actividad sexual ilícita, de cualquier práctica que no está acorde con tu palabra, que les hace daño y que tú quieres salvarles su vida en todo sentido. Entonces, ya que hice esta oración, hagamos una alabanza al Dios Todopoderoso, porque Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado. Esta adoración que les traigo es de un hombre muy ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, que tiene para cantar canciones preciosas. Esta se llama Emperor of the Universe, ¿sí? Emperador del universo. Entonces las estrofas son dos prácticamente y dice muy sencillo, dice Emperador del universo, Emperor of the Universe, Master of the Same, o sea, dueño de todo, dueño del universo, ¿sí? To you we bow. Entonces usted va a decir, to you I bow, porque es tu adoración a Dios, no la de nosotros, lo haces personal. Entonces hagámosle pues. Master of the same, to you I bow, to give you praise. Emperor of the universe, Master of the same, to you I bow, to give you praise. Una vez más. Emperor of the universe, Master of the same, to you I bow, to give you praise. Oh, you are worthy of my praise. You are worthy to be praised. You are
Ahora sí, entonces comencemos con la palabra de Dios que les traigo y que el Espíritu Santo va a usar para convencerte de esa necesidad de tener una sexualidad acorde con la palabra de Dios y vivir bien, en paz. Bueno, entonces debes de saber una cosa muy importante, y es que somos dos grupos. Los que estamos en el reino de Dios, somos hijos de Dios, queremos obedecerle, y el otro grupo que es el que está en el mundo. Los dos somos bien distintos. Santiago 4:4 dice que los que están en el mundo, los que aman las cosas que hay en el mundo, se constituyen enemigos de Dios. Te conviertes en un enemigo de Dios y el Señor no quiere eso. Entonces, yo te voy a decir cuál es esa clase de personas que están con una mente carnal y cuál es con esa mente espiritual. Los que estamos en el reino de Dios vivimos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos una mente espiritual. Los que viven en el mundo están guiados por el enemigo, porque la Escritura dice que el mundo está en manos del enemigo. Entonces los manipula, hace con las personas lo que quiere, usando a los gobernantes, usando a cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón. Entonces la mente de esas personas es carnal y ambos somos opuestos. ¿Qué es una mente carnal? Pues las características de una mente carnal son aquellas como las que tiene una persona que está llena de preocupaciones por lo que pasa en el mundo, preocupaciones de las cosas terrenales, cómo vivir en seguridad, cómo tener suplidas todas sus necesidades, pero con sus fuerzas, sin contar con Dios, ¿sí? Y además de esa forma de pensar y de sentir, ahí están incluidos todos los deseos pecaminosos y una inclinación a ser rebeldes con Dios. Escúchalo muy bien, esa es una mente carnal. La persona que tiene una mente espiritual es aquella persona que desea vivir en obediencia a Dios, al único Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enfoca su vida y tiene un estilo de vida de oración, de ayuno, de obediencia a Dios, de amor. Sí, la revelación del amor que Dios le da es con la que esa persona continuamente procura vivir. Entonces mira que son dos maneras de vivir, de pensar opuestas. La mente de la persona espiritual se nutre de la palabra de Dios. Esta es nuestra vitamina. Aquí están las vitaminas A, B, C, D, todas. Y de esa es que se nutre un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, es preciso que el que está en el mundo nazca de nuevo. Me decía porque yo estoy haciendo o el Señor me inspiró a hacer esta oración por la sexualidad, porque hace poquito iba a hacer una diligencia cuando un muchacho que no conocía tomó mi número porque se lo estaba dando a un conocido, y él lo tomó y empezó a quererme pretender, a llamarme, ¿sí? Entonces yo le dije, si quieres saber quién soy yo, cómo soy, métase a Marta Cecilia Leal en Facebook y ahí vas a ver cómo es mi relación con el Señor, qué es lo que yo hago. Entonces la persona me empezó a llamar y me decía, no, discúlpeme porque dejemos las cosas así, pero luego me dice, no, pero es que yo llevo un año sin tener una pareja y no sé uno cómo controlar eso. Y yo le dije, no, es que usted no es capaz de controlar eso. Un ser humano no es capaz de controlar su sexualidad sin contar con el Espíritu Santo. Imposible. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todas las personas nacemos separadas del Padre Celestial. Toditas. Por la iniquidad de Adán, que tuvo esa raíz de maldad, y todos nacemos con ella.
pero Dios por su misericordia y sabiendo que nosotros fuimos víctimas de un engaño de Luzbel, pues Él mismo, siendo Dios, viene a la tierra en forma de hombre, para que el que crea en Él le obedezca, no se pierda, no tenga una condenación eterna y viva guiado por su Espíritu Santo, porque Jesucristo Yeshua luego nos manda al Espíritu Santo para que sea el que nos guíe. ¿Sí? Entonces en Romanos 8 nos habla de estas dos clases de mente, de la carnal y de la espiritual. Entonces, como te estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nace uno de nuevo? Invitando al Espíritu Santo a que entre a tu corazón y tú ya estés decidido a cambiar, ya no quieras vivir una vida en manos del maligno que te hace tener comportamientos que te ponen en enemistad con Dios. Te tienes que cansar de eso. Entonces Pablo, que es el que escribe Romanos, en el capítulo 8, él dice que los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es su estilo de vida. Todo el tiempo está pensando la persona, y todos fuimos así, en si está con una novia, pues acostarse con ella. Si están casados, adulterio, porque esa ya es la moda. Hay una influencia sexual a nivel mundial muy fuerte, porque se han desatado demonios que se han soltado para inducir a la gente a una vida sexual de lujuria. Y a medida que pasa el tiempo, la gente se va a meter en prácticas más abominables. Por eso es preciso que tú entiendas esta palabra hoy, para que empieces a hacer un trabajo con el Espíritu Santo, un trabajo de fe, un trabajo de vivir en esa santidad que el Señor Dios Todopoderoso nos demanda. Él nos dice: sed santos, así como yo soy santo. Entonces, los que vivimos conforme al Espíritu tenemos una mente espiritual. Nos enfocamos en las cosas del Espíritu, que son alabar a Dios. Mire que yo no comencé esta explicación sin alabarlo, porque nos volvemos adoradores. Todo el tiempo estamos cantándole al Señor. Todo el tiempo estamos pensando en su palabra, aprendiéndonosla. Nosotros no perdemos el tiempo. Yo como ama de casa, mientras voy cocinando, todo el tiempo estoy estudiando la palabra audible, la voy escuchando, medito en ella. Ese es nuestro estilo de vida, porque el Señor hace un milagro rotundo cuando nosotros le entregamos nuestro ser, para que Él habite en nosotros, para que Él sea nuestro Señor, porque Él ya es dueño de nosotros, pero nosotros tenemos que decidir entregarle nuestra vida, nuestra voluntad. Entonces, es así como comienza ese milagro poderoso, de que un día estábamos pensando con una mente carnal, y empezamos a que no vamos a pensar así. Comenzamos un cambio. Ya el que fornicaba no lo quiere volver a hacer. Le exige al novio: no, o se casa conmigo o siga su camino. El que está viviendo con una persona hace un tiempo sin casarse, le dicen: no, nos tenemos que casar, tenemos que tener una vida ordenada como nuestro Señor lo manda. ¿Sí? De tal manera que empieza ese orden y el Espíritu Santo nos empieza a enamorarnos de Él, a enamorarnos de la palabra, de la escritura, ¿sí? Entonces es un trabajo muy hermoso, es el milagro más grande, porque nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu. Ese espíritu muerto que Dios le dijo, Yahvé, a Adán: si comes de ese árbol de ciencia, del bien y del mal, vas a morir. Esa muerte a la que él se refería era la muerte espiritual, separados de Dios. Pero él se dejó engañar y todos nacimos separados. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos convence de querer vivir en orden, en obediencia, entonces ese espíritu muerto vive. Ese es el nacer de nuevo. Pasamos a ser una nueva criatura. ¡Qué maravilloso! Entonces la mente carnal conduce a la muerte,
¿Qué quiere decir la muerte? A problemas, a insatisfacción, a que no tenemos paz. Una persona que se vuelve promiscua, porque así están tanto el hombre como la mujer, infieles, tiene relaciones íntimas con el uno y con el otro en cualquier momento, son personas que no son dignas de confianza. Y eso es muerte porque trae muchos problemas. Embarazos no deseados, abortos. Mientras que el que vive en el Espíritu está conducido por el Espíritu Santo, entonces a esa persona lo conduce una vida de paz, aunque estemos en un mundo lleno de problemas. Entonces, esos somos los que podemos agradar a Dios. Los que están en el mundo no pueden nunca agradar a Dios viviendo en contra de Él, porque son enemigos de Él. Los que no tienen el Espíritu Santo no pertenecen a Dios, no son de Él, su espíritu no es de Él. Su espíritu está contaminado por todo lo que el maligno le pone dentro, porque la gente se llena de demonios, pero a esos demonios los destierra el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, por eso la gente cambia, por eso la gente se vuelve una nueva criatura. Entonces el que vive en el Espíritu, un espíritu es con Cristo, con Yeshua, con el Espíritu Santo, un espíritu. Entonces, en este libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 12, Dios nos anima a todos los creyentes de Él que vivamos en el Espíritu y que no vivamos según la carne, porque uno puede estar en los caminos del Señor, pero dejarse tentar y se deja arrastrar y empieza la persona a vivir en la carne, a pensar carnalmente y se deja arrastrar. El Señor nos dice, no, renueven esa mente, transfórmense. Eso está en el versículo 12 de Romanos. Dice, déjese transformar por medio de la renovación de su entendimiento. Y esa renovación es por medio de la palabra de Dios. Cuando uno la empieza a estudiar, uno dice, pero el mundo decía esto. ¿Con qué es esto? Entonces ya uno empieza a ver la diferencia y empieza a hacerle caso al Espíritu Santo y a vivir de esa manera. Otro libro muy importante que habla de esta parte de nuestro cuerpo, cómo debe ser ese cuerpo nuestro con respecto a Dios, eso está en Primera de Corintios, que lo habla Pablo también, en el capítulo 6. Ese capítulo 6 dice en el versículo 15, ¿no sabéis que sus cuerpos son miembros del Mesías? Entonces vas a quitar pues los miembros del Mesías y los harás miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no saben ustedes que el que se une en una carne con la ramera, una carne es? Los dos se vuelven una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces mire qué tan delicado cuando una persona tiene sexo con otra y esa ha tenido intimidad sexual con un montón de personas, toda esa influencia, esa influencia espiritual del maligno se le entra a esa persona. Pero ellos no se dan cuenta, creen que eso es normal porque el mundo ve eso normal. Pero no, se llenan de fornicación, de pornografía. La persona se vuelve adicta, algunos pues muy adictos, otros más que unos más que otros, adictos a la pornografía. Y el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo, ¿qué hace? Que la persona quiera algo más, entonces les gusta el sexo opuesto, ya les va a gustar el mismo sexo. Que ya luego le gustan los jóvenes, luego los niños. Y cada día la persona se mete más en una práctica pecaminosa, abominable. Y vienen tiempos tan duros que es mejor que empecemos un trabajo de santificación, de manera que no lleguemos, que no lleguen ustedes, porque yo ya estoy en el Señor y yo también tengo que cuidarme de no
ser usado por el maligno para tener prácticas abominables. Entonces el Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 6, sí, en el versículo 19, en el 18, nos dice, huid de la fornicación. Él nos manda, no es una sugerencia, es un mandato, huid de la fornicación, como un día José lo hizo. Cuando la mujer de Potifar lo estaba seduciendo, él salió corriendo. No importa si estaba medio desnudo o desnudo del todo, él salió volado. Y el Señor nos manda a hacer lo mismo, huyan de la fornicación. Porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué dirá usted? No, pues pecado es pecado. No, pecar contra el cuerpo es muy delicado porque el Señor dice que este cuerpo debe ser su tabernáculo. Este cuerpo lo hizo para que en él habite el Espíritu Santo, para que sea un santuario, porque nosotros fuimos comprados por Jesucristo, por Yeshua, y el precio fue su vida. Entonces el Señor nos manda que este cuerpo glorifique a Dios. ¿Y eso qué significa? Que las personas cuando nos vean, nuestro cuerpo refleje que tenemos una relación con el Espíritu Santo. Eso es glorificar a Dios. Entonces Pablo, que ha hablado tanto de este tema en 2 de Corintios, también capítulo 6, él nos habla de que no hay comunión entre el incrédulo y el creyente. Por eso usted, si se enamoró de alguien que todavía no tiene una relación con Dios, no se engaña a usted misma o a usted mismo. El Señor ya lo dijo, que no hay comunión. No hay comunión entre el incrédulo y el creyente, así como no hay comunión entre la justicia y la iniquidad. La justicia es el que vive conforme a la palabra de Dios. Por medio de esta palabra nosotros aprendemos a vivir en justicia. Y los que están en el otro grupo viven en iniquidad porque todos nacimos con esa iniquidad, ese deseo, esa maldad interior y deseo de pecar. También dice, ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? El Señor Jesucristo es luz y nosotros pasamos a ser luz también. Mientras que los que están en el mundo están en tinieblas porque no conocen la verdad. Cuando la conozcan, esta verdad los va a hacer libres. ¡Qué belleza! De esa esclavitud de vivir manipulados por Satanás, por el enemigo, porque eso es una esclavitud. Entonces en el versículo 17, en esta 2 de Corintios capítulo 6, el Señor que nos dice, salid, es un mandato. No nos dice si usted quiere, no, nos dice salid en medio de los incrédulos y sepárense de ellos. No toquéis lo inmundo. O sea que una mujer o un hombre que está enamorado de alguien que no tiene la fe en Dios, que vive en el mundo, pues va a empezar a besarse, ya lo tocó, ya la tocó. Y el Señor dice, no lo toques, porque en el momento en que eso sucede, si es una persona creyente, toda esa influencia pecaminosa, todos esos espíritus que tiene la otra persona, empiezan a bombardearle la mente, porque nuestra batalla, nuestra lucha como creyentes es la mente. Óigame, yo se lo digo, yo tengo autoridad para orar hoy y para enseñar esta parte y todo esto que les estoy diciendo de la sexualidad, porque yo tengo 20 y pico de años en el camino del Señor y yo vivía tranquila. Dentro de esos 20 y pico estuve casada 7 años, pero ya llevo el resto separada muchísimo tiempo y yo vivía normal, tranquila, criando a mi hijo que tuve en el matrimonio. Pero el Señor permitió que hace unos añitos atrás viniera alguien que no es creyente y que no era y que no es, y que me sedujera. Y entonces, como había una relación laboral, pues yo le presté mi oído. Y esa seducción que hay en el mundo, linda, bebé,
hermosa. Y bueno, es un vocabulario que no es verdadero, porque lo usan para las demás personas. Y cuando uno presta el oído, así es que nos enamoramos las mujeres, por el oído. Y los hombres, ustedes saben que ustedes se enamoran, es por el cuerpo de la mujer. Entonces la ven como les gusta físicamente y se dejan arrastrar de su seducción. Y eso es un problema muy grave, porque si ya el Señor nos dice que tenemos dos mentes diferentes, uno habla de acuerdo a lo que tiene en la mente, entonces no se van a entender, eso tarde que temprano se rompe, como el agua y el aceite, no se combina. Entonces ya para terminar, les cuento que, bueno, entonces, ¿qué pasó con mi vida? Que yo me puse a ayunar, yo llamé a una mujer de Dios, se llama María Lucrecia Gómez, y yo la honro porque hemos sido amigas desde que comenzamos en el Señor, y esa amistad ha seguido, y yo la llamé, aunque tengo una mentora, pero yo dije, la mentora, la apóstol Gabriela Delgado debe estar muy ocupada, voy a llamar a mi amiga, y Dios me puso que la llamara a ella. Entonces ella y yo oramos, por eso yo mantengo este anillito. Este anillo es un compromiso que yo hice con el Espíritu Santo, con Dios, de que voy a dejarme guardar por Él, porque mire lo que pasa, el Señor cuando no permite que a nosotros nos coqueteen, y uno dice, ay, pero es que nadie me dice nada, nadie me coquetea, porque así es mi niño tiene 24 años, y él no tiene novia, y es bien hermoso, y me dice, mami, no, a mí nadie me coquetea, pero él no sufre por eso, bendito Dios. Pero muchas mujeres o muchos hombres sí sufren, porque no los pretende nadie. Pero eso es una ayuda, porque es que nosotros no necesitamos que nos pretenda nadie, sino que venga ese, uno, no dos, ni tres, ni un batallón, uno, nada más uno, nada más una. Porque nosotros no nos tenemos que casar sino con uno. Y toda relación íntima tiene que ser en el matrimonio. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres ni a los hombres, a una. Entonces no necesitamos que nos coquetee todo el mundo, solo uno para el momento preciso. Entonces tenemos que aprender a seguir esperando con paciencia. El Señor nos ayuda a tener paciencia. Entonces, ya para terminar, el Señor nos dice o nos cuenta pues a través del libro de Jueces, en el capítulo 2 dice algo muy fuerte. El pueblo de Dios ha sido el pueblo, los israelitas tan desobedientes, que ellos, el Señor les perdonaba una y otra, y ellos seguían adorando a otros dioses, se unían a otros pueblos paganos, y a lo último el Señor en el libro de Jueces los dejó sin un líder, porque antes era Moisés, bueno, otros, pero hablemos desde Moisés, luego le siguió Josué, y cuando muere Josué, pues se quedaron sin líder. Entonces Dios les puso jueces, Débora, Gedeón, Sansón, y hubo un tiempo en que ya, el Señor dijo, no, los dejo. ¿Quieren seguir con matrimonios con otros pueblos y mezclarse? Entonces la Escritura dice, no los echaré de delante de vosotros. Se refería a los pueblos, a las naciones extranjeras, a los paganos. No se los voy a sacar, sigan mezclados, sino que serán ellos como espinas para ustedes, como un azote para vuestros costados. Y sus dioses les serán tropezadero o lazo. Es como nosotros. Si Dios permitiera que yo fuera bien pretendida, o usted bien pretendido, hijo o hija de Dios, pues usted va a tener mucho tropezadero, porque va a tener mucha distracción, le hago caso a aquel, le hago caso al otro, y en medio de esas personas se puede meter con los que son incrédulos. Entonces el no estar con gente que nos pretenda, sino que nos respeten, que mantengan su distancia, es una ayuda que Dios nos hace. Entonces ya para terminar les hablo de cómo dice la Escritura debe ser el lecho, la cama, las relaciones íntimas en la cama. Nadie casi habla de ese tema,
pero yo se los voy a hablar, porque la Escritura lo dice. Mire, los que están en el mundo, el enemigo los pone en unas prácticas abominables sexualmente, y la persona viene a Cristo, se casa y quiere hacer lo mismo que hizo cuando estaba en esa vida mundana. Y el Señor dice, no, En Hebreos 13, versículo 4 dice, tu cama, tu lecho debe ser sin mancilla. Sin mancilla es un llamado a la honradez, a la pureza, a la fidelidad en el matrimonio. La cama sin mancilla representa la pureza de las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Pureza. Y la necesidad de evitar cualquier forma de inmoralidad sexual. O sea que usted que es hijo de Dios, pastor, pastora, usted se llama líder, pero es una ministro de Dios. Todos somos ministros de Dios, porque ya lo tenemos a Él. Tenemos que ministrar la reconciliación a las personas con el Padre Celestial. Usted debe fijarse cuál es su relación íntima con su esposo o su esposa. Y que el Espíritu Santo sea el que le diga, eso está mal, eso lo debes de dejar de practicar. Porque la Biblia no nos dice exactamente, nos habla del lecho sin mancilla, pero es el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad, en lo que es puro, en lo que es santo, el que nos dice, no hagas esto. Porque el Señor nos dio un cuerpo, y cada parte del cuerpo tiene sus funciones claras. Y el enemigo ha hecho que algunas partes del cuerpo realicen actos que no son acordes con su naturaleza. Entonces, es el Espíritu Santo el que te debe de hacer entender. Entonces ya, por último, el Señor nos dice, yo hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces ahora yo voy a orar por ti. Mientras yo voy orando, tú haz esa oración íntima con Dios para que te ayude. ¿Sí? Padre Celestial, Dios creador del cielo y de la tierra, a ti, Señor, nos unimos en este clamor de que nos ayudes a tener una intimidad sexual, un trato de nuestra sexualidad conforme a tu palabra. Padre, te pedimos perdón, los que somos hijos tuyos, de dejarnos seducir por aquellos que no son creyentes, y bien ya lo dijiste en tu palabra, que somos dos personas opuestas. El creyente y el incrédulo no tienen comunión, no tienen unidad. Perdónanos por habernos dejado arrastrar solo por querer buscar un amor, alguien que nos haga sentir amados. Señor mío y Dios mío, oro por tus hijos, tus hijas, que se dejaron tentar, que no fueron capaces de resistirse a esa tentación y cayeron en esa práctica de unirse antes de un matrimonio o en una práctica X o Y que es reprobada por ti. Oro para que esta persona no se castigue a sí mismo o a sí misma, sino que simplemente reconozca, te fallé, Señor, me arrepiento, me duele haber dejado contristar el Espíritu Santo dentro de mí, hacerlo que se entristeciera, apagarlo. Y todos debemos de vivir, los hijos tuyos, en un fuego del Espíritu Santo, pero lo dejamos apagar. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname, Yeshua, perdóname, Padre Celestial, por haber hecho eso. Ahora yo me agarro de tu mano. Tú dices en tu escritura, en Isaías, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Él va a ser tu ayudador.
no tengas temor. Sigue adelante agarradita, orando, ayunando, practicando, porque el Señor nos dejó herramientas. Esas herramientas nos ayudan a vivir unidos y al Espíritu Santo y en una legalidad. Y tú que estás siendo tentado, hijo de Dios, ya lo sabes, no hay comunión. Es mejor que no dejes, hija, que el oído se te endulce con esas palabras melosas que te van a hacer sufrir luego. Porque eso es un engaño. No es que tú seas la más linda, no es que esa persona esté muy enamorada de ti. No, es una encomienda de Satanás para hacerte caer. Entiende eso. Un emisario de las tinieblas. Eso lo tienes que tener claro. Tienes que resistir. Pide a alguien que ore por ti. A la persona que más en santidad vive y que tú conoces. Ora por mí y ayuna. El ayuno hace que la carnita se mantenga ahí quietecita, ¿sí? A mí me costó prácticamente un año ayunar, orar, fue fuerte, pero el Señor me ayudó y yo vivo en esa paz, en esa tranquilidad que retomé. Y eso que no caí como el emisario quería, no, pero fue porque el Señor mandó su mano y me ayudó, porque nadie es exento de fallarle a Dios en la parte sexual. Nadie. Entonces tú, hijo, hija de Dios, mucho cuidado con eso. Y si usted ministra la palabra, no sea hipócrita. Si usted está en prácticas sexuales, no sea hipócrita. Te manda a decir el Señor. Tienes que dejar esas prácticas. Mucho menos ministrar estando en actitudes inmorales. Mucho menos imponiendo manos. No sea tanto el descaro. No sea tanto la irresponsabilidad. Algunos, esta palabra es para unos. Espero que sea uno o dos, sean poquitos. Porque tenemos que ser responsables. Si estamos en esa lucha entre la carne y el espíritu, pues que sea una lucha nuestra, pero que no contaminemos a los demás. ¿Ok? Y si tú estás en el mundo, es tiempo de que le digas al Señor, Señor, ven, entra a mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor, yo te quiero obedecer, me cansé de ser manipulado por la pornografía, de ser manipulado por mujeres o por hombres que me inducen a esas prácticas inmorales. En el nombre poderoso de Jesús yo sigo orando. Padre mío, sea tu misericordia con todos nosotros. A los que somos tuyos, no nos dejes caer en tentación. Por eso nos dejaste el Padre nuestro. Líbranos de toda tentación, Señor. Y ayúdanos a caminar cogidos de tu mano en santidad. En el nombre poderoso de Yeshua, yo declaro que tú, si hiciste esa oración y hablaste con el Señor en este momento, vas a empezar a caminar de nuevo en paz, en tranquilidad, en vida y en unidad a ese Espíritu de Dios que hay en ti o que le acabaste de decir, entra a mí. En el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Amén. Hasta la próxima.